En el último video, usamos los criterios de la aromaticidad para ver que los heterociclos pueden ser aromáticos también. En este video vamos a ver más heterociclos aromáticos, específicamente anillos de 5 miembros. Empezaremos con el pirrol, que está aquí abajo. En la molécula de pirrol, como puedes ver, hay 5 átomos en el anillo. Y si observamos los carbonos en el anillo, podemos ver que esos carbonos tienen un doble enlace. Cada uno de ellos tiene hibridación sp2, lo que significa que cada carbono tiene un orbital p libre. Puedo continuar dibujando un orbital p libre en cada uno de esos 4 carbonos así. En términos del nitrógeno del anillo, necesito saber el estado de hibridación de este nitrógeno. La mejor manera de hacer eso es calcular el número estérico. Sabemos que el número estérico es igual al número de enlaces sigma más el número de pares libres de electrones. Puedo ver que hay un enlace sigma, aquí hay un enlace sigma y aquí hay un enlace sigma. Así que hay 3 enlaces sigma más los pares libres de electrones. Hay un par libre de electrones en ese nitrógeno de ahí, por lo que el número estérico debería ser igual a 4, lo que significa que el pirrol tiene un estado de hibridación sp3. Pero sabemos que ese no es el caso porque el pirrol es una molécula aromática. Un nitrógeno con hibridación sp3 significaría que no hay orbitales p en ese nitrógeno, lo que violaría el primer criterio para que este compuesto sea aromático. Y entonces debe de haber alguna manera en la que podamos hacer que ese nitrógeno tenga hibridación sp2. Y por supuesto vimos cómo hacer eso al final del último video. Este par libre de electrones en ese nitrógeno, de hecho, no está localizado en ese nitrógeno. Podemos tomar este par de electrones y moverlos acá, por lo que ese par libre de electrones puede participar en la resonancia. Si ese par libre de electrones se movió ahí para hacer un enlace pi, eso mandaría a estos electrones a este carbono, por lo que la estructura resonante tendrá el nitrógeno con un enlace pi aquí ahora. Y hay un par libre de electrones en este carbono, lo que le da una carga formal de -1. Aún tenemos un enlace pi aquí de esta manera y este nitrógeno ahora tendrá una carga formal de +1. Ahora, cuando analizamos el estado de hibridación de este nitrógeno, una vez más, buscamos los enlaces sigma. Así que tenemos un enlace sigma, 2 enlaces sigma y 3 enlaces sigma. 3 enlaces sigma. Esta vez no hay pares libres de electrones porque ahora ese par libre de electrones está deslocalizado en la resonancia. Así que 3 más 0 es igual a 3. Lo que significa que este nitrógeno ahora tiene hibridación sp2. Ya que ese nitrógeno tiene hibridación sp2, tiene un orbital p libre. Así que podemos continuar dibujando el orbital p en ese nitrógeno y entonces puedes pensar en términos de diagramas de puntos, ¿cierto? Estos 2 electrones de aquí, estos 2 electrones están de hecho deslocalizados y participando en la resonancia. Ese par libre de electrones, puedes de hecho pensar en ellos como si ocuparan un orbital p aquí y de hecho están deslocalizados, ¿cierto? Tenemos todos estos electrones pi deslocalizados a lo largo de nuestro anillo. Y ahora continuemos checando el criterio para la aromaticidad. El pirrol sí contiene un anillo de orbitales p que se traslapan continuamente y también tiene 4n+2 electrones pi en el anillo. Continuemos resaltándolos. Tenemos estos electrones pi
ahí son 2, estos electrones pi ya son 4 y estos electrones pi en magenta de hecho están deslocalizados en el anillo, lo que nos da 6 electrones pi. Así que si n es igual a 1, 4 por 1 más 2 me da 6 electrones pi. El pirrol tiene 6 electrones pi. También tiene un anillo de orbitales p que se traslapan continuamente, por lo que podemos decir que es aromático. Continuemos con otra molécula aquí, similar a la anterior. Este es imidazol. Para el imidazol, nuevamente tenemos la misma historia o situación que en el pirrol, con este nitrógeno de aquí. Primero pareciera que ese nitrógeno tuviera hibridación sp3, pero podemos dibujar una estructura resonante para él. Podemos tomar estos electrones de aquí y moverlos acá, lo que mandaría a estos electrones al nitrógeno de arriba. Continuamos dibujando la estructura resonante para eso. Tenemos algunos electrones pi, un doble enlace aquí. Ahora tendremos una carga formal de +1 en este nitrógeno y tendríamos una carga formal de -1 en este nitrógeno de arriba, así. Nuevamente vemos que este nitrógeno en azul tiene hibridación sp2. Déjalo resalto aquí en azul en la derecha. Este nitrógeno, de hecho, tiene hibridación sp2. Es exactamente la misma situación que tuvimos en el pirrol. Primero parecía que esos electrones estaban localizados en el nitrógeno, pero esos electrones no lo estaban. Esos electrones están deslocalizados en el anillo por la posible estructura resonante. Y hemos determinado que ese nitrógeno en azul, unido a ese hidrógeno, tiene hibridación sp2. Por aquí puedes identificar ese nitrógeno en azul que está unido al hidrógeno. Tiene hibridación sp2, por lo tanto tiene un orbital p libre. ¿Puedo continuar dibujando el orbital p en ese nitrógeno? Si veo a los carbonos en esta molécula, continuaré resaltando estos carbonos en rojo aquí, estos 3 carbonos en mi diagrama de puntos original. Podemos ver que tienen un doble enlace. Todos tienen hibridación sp2, así que puedo continuar dibujando los orbitales p en esos carbonos también. Y luego nuevamente, si vuelvo al diagrama de puntos original, y esta vez pongo atención al nitrógeno, continuaré dibujando este en magenta. Este nitrógeno de aquí, si veo este primer diagrama de puntos, es igual que el ejemplo de la piridina que vimos en el video anterior. De hecho, tiene hibridación sp2. Y ya que tiene hibridación sp2, podemos pensar en estos electrones en magenta como si participaran en la resonancia, y los electrones aquí de azul como si estuvieran localizados en ese átomo de nitrógeno, localizados en un orbital con hibridación sp2. Puedo continuar identificando este nitrógeno en magenta de aquí. Solo digo que este nitrógeno va en magenta. Puedo decir que tiene hibridación sp2. Es exactamente la misma situación de la piridina. Puedo continuar dibujando un orbital p en él. Y ese par libre de electrones en azul que están en ese nitrógeno, ese par libre de electrones ocupa, continuaré poniéndolos en azul, ese par libre de electrones ocupará un orbital con hibridación sp2 en el nitrógeno, por lo que esos electrones no están participando en la resonancia. Esos electrones están localizados en ese nitrógeno. Entonces, cuando continuamos pensando en los criterios para la aromaticidad, nuestro primer criterio es tener orbitales p que se traslapan continuamente. Y puedo ver que ese es el caso. Tenemos orbitales p traslapados. Todos tienen hibridación sp2 en nuestro anillo. Y por supuesto, también necesitamos 4n más 2 electrones pi.
Y entonces déjame continuar resaltando esos en magenta. Mis electrones pi, volviendo a mi diagrama de puntos original, aquí hay 2, aquí hay 4, y luego este par libre en nuestro nitrógeno. Esos son de hecho electrones pi. Y pensamos en esta estructura resonante de aquí. Continuaré resaltándolos en magenta nuevamente. Hay de hecho 6 electrones pi en la molécula de imidazol. Y esos electrones pi están deslocalizados alrededor de este anillo, alrededor de estos orbitales p traslapados. Y entonces la molécula de imidazol es aromática también. La molécula de imidazol es de hecho muy importante en bioquímica. Veamos una molécula muy famosa que contiene el anillo de imidazol. Y esta molécula se llama histamina. Cualquier persona que tenga alergias ha oído hablar de la histamina. Y puedes ver el anillo de imidazol aquí a la izquierda en la molécula de histamina. Si quieres entender bioquímica, es muy útil entender este concepto de la química orgánica. La histamina sería un ejemplo de un heterociclo biológico aromático, esta porción de la molécula, y el anillo de imidazol es aromático. Satisface los dos criterios como hemos visto. Hagamos un ejemplo más de un heterociclo aromático aquí. Esta vez veamos un ejemplo que contenga azufre. Esta molécula es llamada tiofeno. Esta es de hecho la molécula con azufre análoga a la molécula de pirrol. Empecemos analizando este azufre en términos de su número estérico. Pondré atención en este azufre de aquí y calcularé el número estérico de ese azufre, el número de enlace sigma en ese átomo. Y aquí hay un enlace sigma, aquí hay un enlace sigma. Tenemos que el número estérico es igual al número de enlace sigma más el número de pares libres de electrones. Tenemos 2 pares libres de electrones alrededor de ese azufre así. Eso sería 2 más 2, lo que es igual a 4, lo que implica que ese azufre tiene hibridación sp3. Pero eso no funciona para nuestro concepto de aromaticidad, porque para que algo sea aromático, nuestro átomo debe de tener hibridación sp2 para tener un orbital p libre, como estos carbonos de aquí. Una vez más, estos carbonos, todos tienen un doble enlace. Todos esos carbonos tienen un orbital p. Puedo continuar dibujando esos orbitales p en los carbonos de esta manera. El azufre pareciera tener hibridación sp3. Por supuesto va a ser un caso similar al de la molécula de pirrol. Puedo mostrar una estructura resonante para esta molécula de tiofeno. Puedo tomar uno de estos pares libres de electrones, diré que es el par libre a la derecha aquí, y puedo mostrar el movimiento para formar un enlace pi entre el azufre y este carbono. Por supuesto, estos electrones se moverán a este carbono, y entonces, cuando continúo dibujando esta estructura resonante, ahora hay un enlace pi entre el azufre y este carbono. Un par libre de electrones se movió a este carbono, dándole una carga formal de -1. Aún hay un enlace pi aquí y aún hay un par libre de electrones en el azufre. Ahora, podemos también darle al azufre una carga formal de +1 y podemos analizarlo en términos de su número estérico. Nuevamente, número de enlace sigma. Este es un enlace sigma, este es un enlace sigma, por lo que el número estérico será igual a 2 más ¿cuántos pares libres de electrones? Ahora solo hay 1, 2 más 1
es igual a 3. Ahora podemos ver que de hecho tiene hibridación. sp2 tiene 3 orbitales con hibridación sp2. Y uno de esos orbitales con hibridación sp2 contendrá ese par libre de electrones en azul de ahí. Ese par libre de electrones. Otra vez, tiene hibridación sp2. Tiene otros 2 orbitales con hibridación sp2 y esos orbitales hibridados están formando enlaces con esos carbonos de ahí. Ya que tienen hibridación sp2, tienen un orbital p sin hibridar. Puedo continuar dibujando ese orbital p sin hibridar. Y puedo pensar en uno de esos pares libres de electrones en mi diagrama de puntos original ocupando un orbital p. Así que regresemos al diagrama de puntos original del tiofeno. Puedo pensar en uno de esos pares libres de electrones. Los resaltaré en magenta ocupando un orbital p. Puedo continuar dibujándolos ahí así. Y puedo pensar en el otro par de electrones en ese diagrama de puntos ocupando un orbital con hibridación sp2 a un lado. Cuando veas este tipo de situación, piensa en dónde están esos electrones pi realmente. Y también tengo estos electrones pi y estos electrones pi. 2, 4, 6. Tenemos un total de 6 electrones pi, el cual es un número de Huckel. Están deslocalizados a lo largo de nuestro anillo, a lo largo de nuestros orbitales p traslapados, y entonces podemos decir finalmente que la molécula de tiofeno es aromática, ya que satisface los criterios. Y por supuesto hay análogos al tiofeno usando oxígeno, y esa por supuesto es una situación muy similar. Y puedes dibujar otras estructuras resonantes, pero quise dibujar este par para mostrar que uno de esos pares libres está de hecho deslocalizado y participando en la resonancia. Y otro par está localizado en el átomo de azufre y localizado en un orbital con hibridación sp2. Así es como se analizan heterociclos aromáticos.